Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. Mi nombre es Dante Palma, voy a estar aquí acompañándolos hasta las 11, sábado 5 de abril, Buenos Aires, Argentina. Juanjo Agüero es el productor de este programa, Juana Silva quien opera la RZ, la radio. Ustedes nos escuchan a través también de la aplicación y del canal de YouTube personales, www.youtube.com/palmadante. También tienen disponibles distintas plataformas para comunicarse con nosotros. El Twitter no_estoy_solo, Facebook no estoy solo, Instagram no estoy solo radio. Esta es la presentación entonces formal y a la cual ustedes ya están acostumbrados en esta novena temporada de No Estoy Solo, un programa que va a mantener la estructura de siempre, por supuesto, ya conocen. Tenemos editorial, tenemos sección, en este caso, de entrevistas históricas. Va a haber un ratito para agenda cultural, que estuve viendo, tenemos invitaciones, estuve viendo algunas películas. Hay que hablar de Adolescence, porque todo el mundo habla de Adolescence, así que vamos a hablar de Adolescence, claro. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos algunos comentarios, por supuesto, para hacer ahora al inicio. El editorial, en realidad, apunta más a lo que fue, a lo que viene siendo, a lo que está haciendo. Yo siempre aclaro que el programa lo grabo algunas horas antes de salir al aire, y entonces en este país me pierdo miles de cosas, pero bueno, escribí un editorial también algunas horas antes de salir al aire, donde por lo menos la interna del PJ todavía seguía abierta. Me refiero a la interna, especialmente en la provincia de Buenos Aires, entre si se desdobla o no las elecciones, que es la interna entre lo que podríamos llamar el axelismo, si es que eso existe, y el kirchnerismo. Y me gusta decirlo, si es que eso existirá, o seguirá existiendo. Bueno, en fin. Hasta ahora, por lo menos, hasta el momento que estoy grabando esto, no estaba resuelto. En algún momento creo que se va a resolver. Se va a resolver en términos de unidad, de alguna manera, me parece. En algún momento, no estoy diciendo ni ahora, y quizás ni siquiera en el futuro cercano. Pero en algún momento sí. Mientras tanto, no. Porque evidentemente no están discutiendo aspectos programáticos. De hecho, no existe ninguna diferencia que yo sepa, programáticamente hablando, entre los espacios, sino que están discutiendo conducción, liderazgo, lapicera, algunos egos, ¿por qué no? No directamente guita, pero bueno, pero también cajas. Sí, en fin, discusiones que son todas muy razonables para la política, pero que en todo caso sí admiten que mucha gente, entre ellos los propios votantes del espacio, se molesten, porque entiendan que no están discutiendo las cosas que verdaderamente le interesa a la gente discutir. Bien, sobre eso va el editorial, así que entonces no me extiendo ahora en esta introducción. También vamos a hablar de, en la segunda parte del programa, donde tenemos en este caso las grandes entrevistas. Encontré una, habíamos hecho alguna vez hace unos años, a Jordan Peterson, el psicólogo canadiense, muy controvertido, muy polémico, porque tiene una postura más bien de la alt-right, ¿no? De las nuevas derechas, anti-woke, se dice que también va contra el feminismo, ¿no? Y bueno, contra en general los principios básicos del establishment progresista. Ha tenido problemas con sus colegas, ha tenido problemas con el gobierno canadiense. Bueno, en fin, es un tipo que además es un bestseller, vende muchísimos libros y que aún para diferenciarse me parece que vale la pena escucharlo. Si es que creen ustedes que tienen alguna diferencia con él, podrían no tenerla, por cierto. Así que Jordan Peterson en la segunda hora del programa se las recomiendo. La entrevista va enterita, y también les recomiendo. Yo he visto muchísimos de sus videos y he leído sus. Creo que tiene los dos libros más famosos. No sé si tiene alguno más. Entiendo que sí, pero bueno, yo leí los más famosos. A veces sus intervenciones públicas son todavía mucho más picantes que los libros. Aunque algunas cosas de los libros están bien. Tiene alguna cosa medio de autoayuda por momentos.
eh, algunos aspectos me parecen criticables, algunos prejuicios, pero en general me parece que hace aportes valientes y en tanto valientes también, eso, muy, muy controvertidos porque van en contra de todo lo políticamente correcto existente en el universo. Bien, por si no lo conocían, lo presento, entiendo que lo conocen. A diferencia de otras semanas, reconozco, me anoté los temas que pasaron en la semana, porque hubo de todo, y quizás en estas horas pasan más cosas. No tengo tiempo para hablar de todo, pero bueno, el fallido de Milei en el discurso, a mí me llama la atención eso. Uno cuando está al aire, yo por suerte estoy poco tiempo al aire, si tuviera más tiempo al aire cometería muchos más errores, pero bueno, a veces cuando improvisa se manda alguna cagada o genera o construye una frase de una manera algo torpe que da a entender algo que uno no quiere decir. Eso existe, pero yo no lo puedo entender cuando es un discurso leído, donde supuestamente, si no lo escribiste vos, te lo escribió otro que lo leyó 1000 veces, que se lo pasó al secretario del secretario y donde vos por lo menos lo leíste. ¿Saben a qué me refiero? Creo que circuló mucho. Hay un pasaje del discurso de Milei sobre Malvinas donde da a entender que en realidad la soberanía depende de que los muchachos que están ahí en nuestro territorio quieran ser parte de Argentina. Y eso va en contra de toda la política argentina, digamos, en torno a las islas. Y que es muy claro, va en la línea de, che, si vamos a defender que esa tierra es nuestra, que está ocupada, el principio de autodeterminación de los ocupantes, para los ocupantes no sirve. Uno puede defender el principio de autodeterminación en general, pero no para los tipos que invadieron la tierra que vos decís que es tuya, digamos, ¿no? Y que es tuya. Entonces, es insólito que nadie, además, primero que él mismo no se haya dado cuenta de eso, porque ni 2 minutos, en realidad la tercera frase después de eso dice, y seguimos defendiendo la soberanía. Bueno, no, justamente, eso no está defendiendo la soberanía nacional. Bueno, en fin. Después tenemos la cuestión del Senado y los jueces, ustedes lo saben, fue rechazado los pliegos. Hay que ver qué pasa con García Mansilla, si tiene algo de dignidad y también renuncia a su cargo, al cual llegó por decreto, o si va a sostenerse los meses que le corresponden hasta que se cumpla, que tiene que cumplir 1 año de su mandato y ya tendría que irse. Pero bueno, evidentemente, sí, un fracaso del gobierno, sin duda. A su vez, fracaso en un sentido entendible porque el gobierno tiene muy poca potencia en el Congreso, necesitaba acá mayorías importantes. A favor del gobierno uno podría decir, mirá, los gobiernos anteriores con mucha más fuerza en el Congreso tampoco pudo imponer. Y ya no hablamos de jueces de la Corte Suprema. Imagínense, el gobierno anterior no pudo imponer ni un juececito en alguna ciudad perdida, ni el procurador, ni nada. Así que, bien. Pero, bueno, sin duda, en algún momento hasta se especuló con que quizás Lijo salía, porque ahí algunos peronistas, que sí, finalmente no. Y, después naturalmente Milei hizo el discurso, son la casta, a ver. El gobierno tiene voluntad política, yo se los dije siempre y es algo que uno resalta. Pero a veces tiene mucha voluntad y le falta política. Seguramente el gobierno tomará eso como una virtud, a mí me parece que no lo es. En fin, después tenemos el tema de los aranceles de Trump. Ahí a mí es muy gracioso cómo el gobierno lo viene presentando como, bueno, a nosotros nos pusieron nada más que el 10%, ¿sí? Fueron buenos con nosotros porque somos amigos. Bueno, en realidad, ustedes saben, la forma en que contabilizó, digamos, el criterio para determinar el índice que utilizó el gobierno de Trump fue rarísimo, porque no fue, bueno, a ver, vos, no sé, Argentina, vos me pones el 10, yo te pongo el 10. No fue esa reciprocidad. Fue un cálculo en función de cuál es el déficit en la balanza comercial que yo tengo con determinado país. Por ejemplo, con China tenía, estoy citando de memoria, creo que algo así como, no sé si era el 74%, bueno, creo que el 68%, entonces le puso un 34%. O sea, le puso la mitad del déficit comercial que tiene con el país. Entonces ustedes van a ver, los países a los que le puso más de 10% tiene que ver con esa cuenta.
hay países donde Estados Unidos tiene déficit, entonces, bueno, trató como de, a través de los aranceles, bueno, generar mejores condiciones. Y con los países con los que no tiene déficit, como es el caso de Argentina, y diría yo creo que todo Latinoamérica, creo que es algo Venezuela que le puso más. La verdad que ahí me imagino que es porque se le cantó y no creo que haya déficit con Venezuela. O, bueno, quizás si me estoy equivocando, puede ser. Quizás que no sé si con el petróleo, bueno, en fin. A todos los demás le puso 10, como así, che, bueno, para que todos se lleven algo. Por eso Argentina tiene 10%. Más allá de que se decía que por estas horas iba a haber como una negociación, y yo supongo que también, y Trump lo está haciendo en esta línea en general, a ver, traza como unas ciertas reglas generales y después negocia en privado. Seguramente Argentina se llevará algo, por lo menos de algunos productos sensibles, quizás ahí se lo baje, y algunos de los países que tengan mejor sintonía con Estados Unidos también tendrá alguna de esas prerrogativas y los otros no. Bueno, en fin, así es la política, punto. ¿Qué más tenemos aquí? La verdad que el editorial iba a ser sobre la selección, sobre qué carajo tiene en la cabeza la dirigencia política en general. Y me iba a referir a algunos ejemplos de lo que fue también el armado de las elecciones en Capital, ¿no? Ustedes vieron, creo que al final lo terminó bajando, ¿no? Pero no sé, el caso de este muchacho que se llama Yamil Santoro, que fue los últimos años fue pro, después más libertario, más por un lado, bueno, siempre por el lado de posiciones si quieren, liberales radicales, y que había armado una lista en la cual hasta el logotipo simulaba ser el de Unión por la Patria, que ya no existe más como tal en la ciudad de Buenos Aires, y a su vez iba a especular con su apellido Santoro. No solo eso, después algo peor, lo habría puesto primero de la lista a su hermano, que se llama Leandro Santoro, igual que el Santoro de la ex Unión por la Patria, ¿sí? En realidad para confundir a la gente, no había ninguna otra razón, porque siempre es un muchacho que aparentemente hace 8 años que vive en el exterior. Había escuchado después últimamente que finalmente terminó bajándolo, así que no sé si irá él, para ver que la gente lo confunda solo con el apellido y no con el nombre. Bueno, digo, ejemplos como estos de verdaderamente vergonzosos, de un nivel de desprecio por la cosa pública, por el voto de la gente, por la gente misma, ¿no? Bueno, en fin, pero no era el único ejemplo, digamos, estaba lleno. Bueno, la verdad que finalmente después me fui más por el lado de la interna oficialista, la interna opositora. En todo caso va a haber tiempo, creo yo, para hablar de las elecciones de Capital y ahí lo retomo. Y después también leía, bueno, otro tema, lo digo así muy rápido, fue la cuestión de la baja de la pobreza. A ver, eso hay que tomarlo siempre con pinzas, pero hay que ser justo y tomarlo con pinzas siempre. Con los gobiernos que nos gustan y con los que no nos gusta. La medición tiene problemas. Y el mayor problema es que justamente toma el índice de salario, y esa no es la única variante que uno debe tomar. Pero siempre ese fue... A ver, cuando también nos decían, en la Argentina hay 70% de pobres o de pibes pobres, y no es así. No es así, está claro. Dice el 50%. Y no es uno de cada dos, no son pobres. Medido así sí, pero eso es una medida estúpida. O lo mismo, o lo peor, lo que comparan la medición de pobreza, los índices de pobreza de Argentina con índices de pobreza de otros países, cuando la medición es distinta. Entonces, en Argentina hay 50% de pobres, no sé, y en Brasil hay 10. Y no, flaco, estoy diciendo cualquier cosa, no digo que sea 10 en Brasil, pero digo, podría darse un caso de esos donde claramente vos te das cuenta que hay países que tienen más pobreza o menos desarrollo que la Argentina, y como lo que difiere es la metodología, los números son distintos y son disparatados. Acá, bueno, dado que siempre es la misma medición, uno puede decir, sí, claramente bajó. Y justamente tiene que ver con que después del sacudón que hubo con la mega devaluación, bueno, desde atrás los salarios empezaron a recuperarse. Entonces, naturalmente, y está bien que así sea. Y no hay que enojarse, no hay que poner peros, en todo caso hay que ser justo y poner peros siempre. Ponerle peros cuando había el índice con Alberto, el índice con Cristina, el índice siempre con Macri, pero porque la mención es siempre la misma. A mí, yo leí ahí alguien que fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández y decía que en realidad, bueno,
ahora bajó porque durante el gobierno de Alberto Fernández al final la gente subreportaba los ingresos. O sea, cuando le iban a entrevistar decía que ganaba menos de lo que ganaba, porque había mucha inflación y porque no sabía bien cuánto ganaba, y que entonces ahora están sincerando verdaderamente lo que ganan y por eso hubo un salto muy grande. Y quien habló es una persona seria, digamos, ¿no? Que le he visto estudios serios e intervenciones serias. Bueno, me parece una falta de respeto, otra vez, una tomadura de pelo. Bajó, Blanco, con estos números, con esta metodología que no es la deseable, pero que es siempre la misma. Bueno, bajó. De la misma manera que antes había subido. Y que cuando subió dijimos, ¡qué barbaridad! ¡Mira todo lo que subió! Bueno, entonces tenemos que decir, bueno, ahora bajó, porque la medición es la misma. Entonces, seamos buenos con nosotros mismos, ¿no? Bien, pero no podemos decir, antes subreportábamos los ingresos. Vamos, viejo. ¡Ey! Vamos. Bueno, en fin. Creo que esto es todo. No me quiero enemistar con nadie más, por favor. En fin, bueno, me pasé, no me va a quedar tiempo sino para hablar al final. Vamos a escuchar el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno con el editorial del día de hoy, que se pregunta si Cristina es parte del problema o es parte de la solución. En José Cepaz intensificamos los operativos de control a toda hora y reforzamos la presencia policial para mejorar la seguridad en el distrito. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de abril. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 11 de abril, segundo vencimiento 25 de abril. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Cristina, ¿parte de la solución o parte del problema? Al momento de escribir estas líneas, sigue la interna a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires entre el axelismo, si es que ello existe, y el cristinismo, si es que ello continuará existiendo. Hasta ahora el gobernador amaga, pero no se anima, a dar el salto que al menos sería una demostración de autoridad frente a lo que es o fue su jefatura política. Del otro lado, le mandan solicitadas públicas y hasta dejan entrever que si hubiera desdoblamiento, la propia Cristina Kirchner podría jugar para ocupar un cargo en la legislatura provincial. Uno supone que se trata de una operación, que Cristina no va a hacer eso, pero si no fuera el caso, marcaría un escalón más, en todo caso, de descenso en una figura que se viene desgastando gracias a un cúmulo de errores que llevan a muchos a pensar si Cristina ha dejado de ser parte de la solución para transformarse en parte del problema. Volviendo a Kicillof, su situación es al menos incómoda. Sabe que si no rompe corre el riesgo de Alberto fernandizarse, con la cámpora haciéndole el vacío, o lo que es peor, ocupándole las cajas de un eventual gobierno para hacer después oficialismo opositor. Pero a su vez, si rompe, no solo deberá asumir el costo y la ingratitud, digamos, del parricidio político, que es tan propio de la política, por cierto, sino que además, corre el riesgo de propiciar una fractura que deje a todos con las manos vacías. Todo esto cuando Milei, aún en la versión pato criollo modelo 2025, es probable que traduzca en votos lo que, gracias al apoyo del FMI ahora, alcanzaría a sostener durante este año. Esto es, inflación a la baja, o por lo menos estable, estabilidad del dólar y recuperación, despareja, pero recuperación al fin de la economía. En todo caso, será materia de discusión si Milei será capaz de lograr sostener esas virtudes hasta 2027. Hay buenos fundamentos para afirmar que, siguiendo como hasta ahora, la ausencia de dólares más temprano que tarde obligará a una corrección del tipo de cambio que tendrá algunos beneficios competitivos,
al tiempo que supondrá como mínimo un sacudón inflacionario. Esto es una obviedad. Asimismo, si bien no hay leyes en política, el electorado no te paga 2 veces en las urnas por el mismo objetivo cumplido. Esto significa que en 2025 podrá pagar la baja de la inflación. O sea, el electorado te va a apoyar por haber bajado la inflación. Pero eso no sucederá en 2027. O es poco probable que eso suceda en 2027. Puede que sea injusto, pero es así y le pasa a todos los gobiernos, no solo al de Milei. La gente se acostumbra rápido a las cosas, a las buenas y a las malas, y las naturaliza. Mientras tanto, como nos hemos cansado de advertir en este espacio, se desconocen las diferencias programáticas entre el axelismo y el kirchnerismo, y los dos mienten en las razones para justificar su postura, sea la de desdoblar las elecciones, sea la de unificarlas, ¿no? Me refiero claramente a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Porque, a ver, seamos buenos con nosotros mismos, ¿no? No convence a nadie ni el argumento de necesitamos que la gente evalúe los problemas de la provincia sin que se empañe con los temas nacionales, ni la postura contraria que dice debemos unificar porque frente al proyecto hambreador toda elección debe nacionalizarse. A ver, es lo que se tiene que decir porque con un librito de Kant bajo el brazo, la mejor forma de conocer si una acción es buena o mala es imaginar si podrá pasar indemne el tribunal de la opinión pública. Y todos sabemos que, salvo algunos cínicos, no es posible justificar públicamente que la interna del PJ es una interna por liderazgos, lapicera y cajas. Esto es así. Queda mejor decir que es a favor del pueblo, pero no lo es. O en todo caso, podría ser que las políticas del bando victorioso favorezcan al pueblo, algo que habrá que demostrar en la administración, ¿no? Y que evidentemente no sucedió entre 2019 y 2023, donde todos los que discuten la interna hoy, excepto el de presidente, ocuparon todos los cargos de relevancia. Pero esta interna, así como se está jugando, no tiene nada que ver con políticas públicas o medidas que favorezcan a las mayorías. Se está jugando otra cosa. Hoy, cuando cerca de cada elección es un clásico que los candidatos saquen un libro en el que exponen su programa, libro escrito por otro, pero firmado por ellos, de la interna del PJ no puede salir más que un librito para colorear buscando las 7 diferencias entre uno y otro bando, y una versión recopilatoria en PDF de los Che Milei. En este sentido, ha hecho más por el peronismo y por la discusión acerca de un modelo de país un video de 2 minutos de Kim, el candidato de Moreno en la ciudad, en el que explica que, por ejemplo, el peronismo es capitalista y que no hay que tomar en sentido literal la estrofa de la marcha que habla de combatiendo al capital, ¿no? Eso ha sido mucho más valioso que todo este internismo que, incluso a los ojos de los votantes propios del kirchnerismo, huele a casta. Y este punto es central, aunque suene trillado, porque suponemos que, mejor o peor, con más o menos heridos, en algún momento algo del orden de la unidad va a aparecer, y allí habrá que explicar por qué, hacia dónde, para qué y con quién. Y las respuestas a esos interrogantes solo podrán hallarse parcialmente, y creo que estoy siendo generoso, en las fórmulas que dieron un sentido y unos cuantos buenos resultados hasta 2015. Por la sencilla razón de que el mundo y la Argentina son otros. Y a ver, no se trata de vanguardias, yo no estoy hablando de vanguardias, pero el espacio progresista, desbordante de intelectuales, no sale del pánico moral, el paper, la bequita y el tono agudo de la indignación viendo fascismo hasta debajo de la mesa. Leyeron a Marx y están más preocupados por transformar su mundo que por explicar el mundo de la mayoría. Y nadie pide una dirigencia política con doctorados en filosofía. De hecho, desde aquí mismo hemos mencionado varias veces ese berretín que parece tener Cristina con la academia y que la ha llevado a dejar de hacer actos políticos para realizar conferencias.
donde nos expone la Argentina bimonetaria sin que nadie de su alrededor le diga que ese paper tiene problemas. Pero, hace falta una dirigencia que interprete el mundo que nos toca vivir y que se identifique con el sentir popular, algo que nadie se ofenda, por favor. Ya sé que la gente está muy susceptible. Que nadie se ofenda, por favor. Pero la verdad que esa identificación y ese comprender el sentir popular lo ha hecho mucho mejor Milei. Y el resultado de las elecciones está a la vista. Sí, hablo de Milei. O sea, aquel al que se señala como medicado o mal medicado, el esquizo, el demente, el místico, el mesiánico. ¿Sí? Ese fue el que conectó y entendió lo que estaba pasando. O sea, una sociedad rota, una clase política ensimismada, un nuevo paradigma que incluía formas de comunicar, liderar y gobernar distintas, un hartazgo contra la ingeniería social y una pretensión, diría yo, de mayor libertad frente al agotamiento del discurso de un Estado con recursos ilimitados y un grupo de privilegiados que confunde deseos y problemas personales con derechos adquiridos. Y por cierto, por si hace falta aclararlo, aceptar el hecho de esta conexión alcanzada por Milei, independientemente de si se trata de una virtud, de un azar que lo puso en el lugar y en el tiempo justo, o de ambas cosas a la vez, no supone avalar su gobierno ni haberlo votado, ¿no? Tampoco su llamamiento a la quietud, como si hacer política solo fuese acompañar el espíritu de época y el político fuera un mero ejecutor o el medium entre una entelequia, digo bien, clara y distinta, llamada pueblo, y la realidad concreta. No. Sin embargo, y con esto termino, sí es una llamada de atención a una dirigencia que todo el tiempo cree tener algo para decir, cuando en realidad debería más bien hacer silencio, ya que tiene demasiado para escuchar. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Programa Municipal Berazategui Recicla. Casi 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde el 2016. Todos podemos colaborar separando los residuos reciclables en casa o llevándolos al ecopunto más cercano. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia.
encontré una entrevista a Jordan Peterson, el famoso psicólogo canadiense, muy controvertido y que tiene muchísima participación en los debates públicos, especialmente a través de podcasts o bien incluso su propio canal de YouTube, y ha tenido discusiones y polémicas con el gobierno, con sus colegas. Bueno, es un tipo que también, por supuesto, ha publicado libros, entre ellos 12 reglas para vivir. Generalmente se lo sostiene como un autor de derecha, porque está, suele ser muy crítico de lo que es la política progresista, es un anti-woke, digamos, ¿no? Y bueno, naturalmente en ese sentido recibe un montón de críticas, también por el lado de que parte de sus libros por momentos pueden ser leídos casi como si fuera autoayuda. Un tipo que a mí me parece que vale la pena leer y conocer. En todo caso, después uno tomará la posición que tenga que tomar. Yo encontré una entrevista que salió en Letras Libres, la hizo Ricardo Duda en 2018, cuando Peterson había ido a España. Tiene una breve introducción que se las voy a leer porque habla algo de él también, más allá de que me parece que esa introducción podría tener un contenido distinto, pero voy a respetar tal como aparece en la publicación. Jordan Peterson es un psicólogo canadiense convertido en gurú de la masculinidad. En pocos años sus videos en YouTube y sus apariciones televisivas le han dotado de un estatus de culto para muchos hombres. Es muy crítico con la izquierda contemporánea, la política de la identidad y especialmente el feminismo. Sus mayores críticos lo acusan de reaccionario y conservador, partidario de la alt-right y padrino de los nuevos movimientos misóginos. Él niega esas comparaciones. El pasado 13 de noviembre, insisto que la entrevista del año 2018, se visitó Madrid y a su conferencia acudieron alrededor de 600 personas. Su segundo libro, 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, ha vendido 2 millones de copias en el mundo anglosajón. Es una obra que mezcla la autoayuda con la metafísica, las citas de la Biblia con Jung, Nietzsche, Solzhenitsyn y Dostoyevsky, y el darwinismo social con la crítica a lo que denomina la doctrina de la igualdad. Comienza ahí el entrevistador. Dice, su libro trata de la búsqueda de sentido en un mundo secular. ¿Dónde cree que la gente debería buscarlo, dado que la religión o las grandes ideologías han perdido poder? Dice Peterson, la tesis básica de mi libro es que la gente ha de encontrar sentido, al menos en parte, en la adopción voluntaria de responsabilidad. Estamos malditos con nuestra fragilidad y mortalidad y con nuestra proclividad y susceptibilidad hacia la maldad. Algo tiene que compensar eso. La mejor manera de hacerlo, al menos parcialmente, es adoptar voluntariamente nuestra responsabilidad. Hay una proclividad en la gente a sentirse víctima. No es algo sorprendente, porque para todo el mundo la vida es brutalmente difícil. Y hay otros muchos para quienes es brutalmente difícil casi todo el tiempo. Esa sensación de victimización es comprensible, pero si eso se transforma en un sentimiento de victimismo diferencial, estoy peor que alguien y es culpa suya, se vuelve algo muy peligroso. No está tan claro a quién le va peor y a quién mejor. Es algo que varía sustancialmente durante el transcurso de la vida de la gente. Es mejor enfrentarse a los problemas de frente y determinar qué puedes hacer que sea significativo y tenga sentido a partir de tus habilidades, y cómo puedes limitar sentimientos de venganza, rencor, resentimiento que te pueden conducir a situaciones muy negativas. La solución es adoptar responsabilidad. Lo interesante de esto es que funciona psicológicamente, porque afrontar tus miedos es la mejor manera de trascenderlos, pero también prácticamente, porque resulta que si te aprovechas completamente de lo que tienes enfrente, puedes hacer algo real sobre el sufrimiento y la maldad. Creo que esos son objetivos reales para encontrar sentido. Si usted, señor Peterson, escribe a menudo sobre jerarquías, dice que el mundo es jerárquico, pero no a partir del poder, sino de la competencia. Sin embargo, da la sensación de que piensa que todo lo que importa para ser competente tiene que ver con el carácter individual. Dice, quizá la culpa no es del mundo, quizás es tuya, no has conseguido cumplir. No tiene en cuenta privilegios inmerecidos, continúa el periodista, ni la gran cantidad de datos que prueban la desigualdad que hay en las sociedades occidentales de hoy. Peterson dice, ¿no hay desigualdad en todo el mundo? Sí,
La desigualdad de ingresos es alta en Estados Unidos, por ejemplo, pero incluso si mirás a la población negra, Estados Unidos es la 13ª economía más rica del mundo. Hay una creación de riqueza tremenda y no hay escasez de oportunidades. La pregunta es, ¿cuál es tu mejor estrategia para avanzar? Preocuparse, especialmente cuando eres joven, de que hay desigualdad de ingresos conduce al resentimiento. ¿Qué vas a hacer exactamente? Hay muchas oportunidades en la mayoría de países occidentales, especialmente en base a estándares históricos o comparando con otros países. Si eres claro y sincero y trabajador, la probabilidad de encontrar tu lugar, especialmente si tienes algo de visión de futuro, es muy alta. Si piensas que hay gente que tiene más que tú, te conviertes en alguien rencoroso e impides tu progreso. Las razones de la desigualdad de ingresos son complicadas, continúa Peterson. Una de las principales es la edad. La gente mayor tiene más dinero que los jóvenes. ¿Estarías de acuerdo en cambiarte de lugar? Tú tienes la juventud, ellos tienen su dinero. Son diferentes formas de desigualdad. No está claro quién está mejor. Una de las cosas que haces en la vida, si tienes algo de juicio, es intercambiar tu juventud por un cierto nivel de éxito financiero. Pero eso no significa que sea un intercambio 100% beneficioso. Creo que ser viejo y rico no es mejor que ser joven y pobre. Preocuparse por quién tiene más que tú no es una manera sana de ver el mundo. Realmente no sabes cómo es la gente que tiene más que tú. La mayoría de la gente que tiene poder financiero tiene ciertas ventajas, claro, pero en el análisis final hay muchas cosas de las que no puede protegerse. La gente rica envejece, enferma, tiene problemas con sus hijos, se divorcia, engorda, hay miserias en sus vidas. ¿Dónde estableces el límite arbitrario sobre lo que se considera ser privilegiado? Si vives en un país occidental y tienes un salario anual de $33.000 o más, estás en el 1% que más gana del mundo. ¿Por qué no te consideras parte de la clase de los victimizadores? A no ser que construyas una frontera arbitraria a partir de tu país y digas, bueno, vamos a definir la desigualdad en esta división geográfica porque me resulta conveniente. Una de las cosas que surgen del rencor al observar la desigualdad es que las líneas de demarcación son muy arbitrarias. ¿Quién es rico? ¿Alguien que tiene más dinero que yo? Bueno, vaya manera de ver el mundo. Hay mucha gente en el mundo que está mucho peor que tú, incluso peor que el más pobre occidental. Tienes una televisión, puedes acceder a una piscina más de lo que crees, tienes aire acondicionado, calefacción central, acceso a una tecnología extremadamente avanzada, electricidad absolutamente estable, infraestructuras funcionales, un sistema educativo razonable. Puedes aprovechar todo eso. De manera, dice el periodista, ¿de qué manera puede ser útil este razonamiento para alguien realmente desfavorecido, que no encuentra oportunidades? Porque está claro que Peterson parece estar hablando de otra clase, ¿no? Es cierto que en términos históricos y temporales puede ser un privilegiado, pero eso no significa que lo sea en su entorno, incluso en términos absolutos. Y Peterson dice, hay todo tipo de desigualdades, y no sabemos cómo gestionar sistemas para que la desigualdad desaparezca sin crear una enorme cantidad de problemas. Hay una desigualdad enraizada en la estructura del mundo de muchas maneras. La pregunta es, ¿cómo reaccionas a ella? Mi consejo en el libro es aprovechar todo lo que puedas, lo que tienes, antes de suponer que el mundo está organizado de una manera específicamente injusta hacia ti. El mundo está organizado de maneras muy injustas y esa es una condición de la existencia. No todo el mundo es guapo, inteligente, sano. La gente se diferencia de maneras muy amplias respecto a su talento y habilidad. Es algo, en cierto modo, imposible de erradicar. Tienes ventajas que se combinan con tus desventajas. Hay gente que tiene más y otra que tiene menos. Si eres una persona joven, ir en contra de las desigualdades del sistema, especialmente cuando todavía no has empezado tu vida, me parece una manera contraproductiva de lidiar con tus problemas. En su libro, usted habla de orden y defiende valores tradicionales. También dice que los hombres deben endurecerse y ser más heroicos. Dice que el alma del individuo ansía eternamente el heroísmo del ser genuino. ¿No cree que este tipo de consejos apelan en cierto modo a la población que se siente atraída por los líderes fuertes, autoritarios y populistas? En absoluto, dice Peterson, porque nunca he asociado la fortaleza con la tiranía. No es mi problema que los medios masivos consideren a políticos de derecha como Putin líderes fuertes.
Es una apelación estúpida. No hay motivo para afirmar que un tirano es fuerte. Putin es quizás peligroso, tiránico, pero hay que tener cuidado con las definiciones. Si eres fuerte puedes responsabilizarte de ti mismo, pero también hay algo más. Si eres afortunado, ayudas a tu familia y tu comunidad. El camino que describo en mi libro no tiene nada que ver con el ejercicio del poder que la izquierda radical critica como un poder tiránico. Al contrario, defiendo constantemente que, por ejemplo, si miras la moralidad que hay detrás de los juegos repetitivos, dices a tus hijos, no importa si ganas o si pierdes, importa cómo juegas. Hay una reivindicación de una moralidad repetitiva en eso. La pregunta es, ¿quién es el ganador? Quizás es la persona que es el mejor jugador en un solo juego. Y hace eso a pesar de sus compañeros, porque es la estrella, la primadonna. Pero esa no es la manera de jugar a 100 juegos. Nadie te invitará a jugar. Hay una moralidad detrás que es recíproca, es la base de la moralidad, la inteligencia recíproca. Llegamos a un acuerdo de que tú eres fuerte y yo también, y lo somos más que si funcionáramos de manera autónoma. Generalizamos esa habilidad en las relaciones y eso constituye una forma de fuerza y poder que es lo más estable posible. No tiene nada que ver con el ejercicio del poder tiránico. En realidad es lo opuesto a ello. Y es una solución mucho más estable. Si la gente está leyendo en mi libro una justificación del dominio como una forma de éxito en jerarquías, han leído mal intencionadamente, porque no hay nada en él que indique que esa es una manera apropiada de conducirse en la vida. En su obra hace muchos análisis dicotómicos, orden y caos, bondad y maldad, Cristo y Satanás. Explica que históricamente el orden ha sido considerado masculino y el caos femenino. ¿De qué manera sirven esas representaciones simbólicas a la hora de afrontar o analizar las diferencias entre sexos? Dice Peterson, esa distinción es de los taoístas. Son categorías que se llevan usando siglos. Es curioso porque durante muchísimo tiempo, al ser la concepción taoísta exótica y extranjera, era aceptada por occidentales de izquierda. Pero si yo digo que los taoístas definen el caos como femenino y el orden como masculino, entonces de pronto es una prueba de mis prejuicios arbitrarios. No es una evidencia de mis prejuicios arbitrarios, sino de cómo la cognición social de la gente estructura la forma en la que ve las historias. ¿Cómo nos ayuda? No sé si nos ayuda a regular la relación entre géneros, pero nos ayuda a entender los personajes fundamentales del mundo. El dominio caótico tiene una parte negativa y otra positiva. Puedes verte superado por el caos y tu vida se está derrumbando y hay demasiada incertidumbre, pero al mismo tiempo puedes estar atrapado dentro del orden hasta el punto de que nada tiene sentido porque todo es predecible y rutinario y eres como un esclavo. La clave está en encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Tendemos a percibir esos dominios como si estuvieran personalizados y hay razones complicadas detrás de eso. La más importante de ellas es probablemente porque tenemos una cognición social basada en la percepción. Solemos filtrar el mundo a través de caracterizaciones. Por eso nos gusta la ficción, especialmente la ficción simbólica, porque se dirige a nosotros de una manera que podemos imitar y mimetizar. Es especialmente obvio en la ficción infantil, pero se manifiesta también en otros relatos. Un ejemplo está en las historias donde hay un rey malvado o una reina malvada. La reina malvada suele enfrentarse a la injusticia de la naturaleza. El rey malvado se enfrenta al elemento tiránico de la sociedad. Todo el diálogo moderno se basa en esta representación simbólica. Pero hoy percibimos la estructura social como una tiranía patriarcal. Que me critiquen al señalar la estructura simbólica de la modernidad es absurdo. Hay gente que considera que la única caracterización simbólica aceptable de Occidente es el rey malvado. Es una historia parcial. ¿Dónde está el rey bueno? ¿No hay un buen rey? Mira a tu alrededor, a lo que tienes, y dime que no hay un buen rey. Significa que eres históricamente ignorante, más allá de lo comprensible, y tosudamente ciego e incluso malicioso en el fondo. Hay una carencia de gratitud por el absoluto milagro de que no hay constantes disturbios en las calles, hambruna y pestilencia, que es lo que habría que esperar de la existencia humana si tenemos en cuenta toda la historia. ¿Y qué pasa con lo femenino? No hay una mala reina, no hay una fémina malvada, es todo positivo, ¿no?
Esa es la historia, la teoría. Desde la perspectiva feminista, si llenamos los nichos que deja libre la tiranía patriarcal con suficientes mujeres, alcanzaremos una utopía. Y no creo. Es tremendamente naif. Y tampoco es algo útil para los hombres que sean identificados simplemente como individuos en estructuras jerárquicas basadas en un poder arbitrario. Es simplemente falso. Lo único que tienes que hacer para comprender nuestra cultura es descomponerla para aumentar la resolución de tu visión. Imagina que quieres contratar un obrero o artesano, un carpintero o un fontanero. ¿Crees que forma parte de una organización jerárquica patriarcal? ¿Los fontaneros? Contratas a un fontanero porque te arregla las tuberías y porque te ofrece un servicio y lo cumple. Si no lo cumple, fracasa. No hay bandas itinerantes de fontaneros tiranos insistiendo puerta a puerta para que use su servicio. Esto vale para cualquier servicio que se ofrece en Occidente. Eso no significa que nuestras jerarquías se basen exclusivamente en la competencia. Pueden corromperse y la gente que usa el poder de una manera psicópata ocupa visiones de autoridad y desvirtúa la estructura organizativa. Esas organizaciones suelen colapsar precipitadamente, rápidamente, cuando la jerarquía se aleja de la competencia. Si no crees que las jerarquías en Occidente se basen en la competencia, entonces puedes hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué están las luces encendidas? Requiere un esfuerzo enorme mantener esta infraestructura subyacente funcionando. Está constantemente deteriorándose y sin embargo es fiable de una manera increíble y todo funciona. Deberíamos estar muchísimo más agradecidos. La gente está tan bien protegida que no tiene ni idea qué significa perder todo esto. ¿Cree, señor Peterson, que a veces sus categorías son demasiado rígidas o que cae en cierto determinismo al explicar diferencias biológicas entre sexos? Porque no es lo mismo señalar las diferencias que usarlas como justificación de desigualdades, como parece hacer usted. No las justifico, dice Peterson, las explico. La evidencia es absolutamente clara. Si haces políticas que promueven la igualdad de oportunidades, produces una mejora o alteración en los resultados. En los últimos 40 años en los que la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo en masa, la distribución entre hombres y mujeres se ha hecho mucho más igual en la mayoría de lugares de trabajo, aunque hay algunas partes donde existe una diferenciación tremenda, especialmente en áreas que no se tiene mucho en consideración. Por ejemplo, la industria pesada está compuesta casi completamente por hombres, pero nadie habla nunca de eso porque son trabajos duros. El 99% de los albaniles son hombres. En general, la representación de hombres y mujeres se ha igualado muy rápidamente, pero a medida que las doctrinas de igualdad de oportunidades se han ido estableciendo, y a medida que las culturas se han vuelto más ricas, las diferencias temperamentales entre hombres y mujeres han aumentado, no se han reducido. Y también las diferencias en intereses y preferencias, y esto determina las elecciones de carrera, que tienen mucho que ver con la distribución de género en algunos trabajos, pero también con el salario. No parece que pueda simultáneamente maximizar la igualdad de oportunidades y a la vez minimizar las diferencias de resultados. La gente tiene que tomar decisiones difíciles. No es una justificación, es una observación. El hecho de que alguien señale que algo existe y es cierto no significa que sea una justificación. La gran mayoría de albaniles son hombres y la gran mayoría de enfermeras son mujeres, incluso en países escandinavos o Países Bajos, que han sido los que más lejos han ido en promover la igualdad de género. ¿Qué propones hacer exactamente respecto a eso? ¿Usar la fuerza? ¿Que un 50% de albaniles sean mujeres y un 50% de enfermeras hombres? Exactamente, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cuál es el plan social? ¿Socializar a los niños para que sean más como niñas? ¿Convertir nuestra sociedad en una sociedad de género neutral? En primer lugar, no tienes ni idea de las consecuencias de eso, no se ha probado nunca. Y en segundo lugar, no hay pruebas de que puedas hacerlo, incluso aunque quisieras. ¿Cuál es el objetivo? Escoges varias identidades, podemos decir 5, aunque hay más. Sexo y género ahora están separados por el posmodernismo. Etnicidad, raza, preferencia sexual. ¿Qué haces con eso? Divides cada trabajo de cada nivel y cada organización y te aseguras de que cada estrato esté ocupado en proporciones exactas a la representación general de la población. Ese sería el objetivo. ¿Cómo lo haces? ¿Y por qué pararse en esos 5 grupos? Todos somos divisibles, a no ser que pienses que toda la gente negra es la misma. Hay diferencias importantes dentro de los grupos que son tan canónicas como las diferencias entre distintos grupos.
Como no hay igualdad de resultados, eso justifica un prejuicio sistémico. Buena suerte intentando promover igualdad de oportunidades e igualdad de resultados de manera simultánea. No funciona. ¿Cree en el progreso moral? Peterson dice, en un nivel individual desde luego. Diría que hasta cierto punto en un nivel cultural también. La vida es muchísimo mejor que hace 100 o 200 años. Creo que el tema del progreso moral es más relevante en el individuo, pero nuestras culturas son hoy menos violentas, lo que es un plus. No sé si creo en el progreso moral, pero aspiro a él. Creo que hay pruebas de ello. Lo que pasa es que hay periodos de regresión tremenda. El mundo se organizaba de manera relativamente global y efectiva, con un comercio razonablemente justo entre países en 1913, pero eso colapsó precipitadamente. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así que hay progreso, pero está interrumpido por catástrofes despiadadas. Nunca sabremos si una catástrofe puede acabar con todo el sistema. Esperemos que no, que seamos lo suficientemente inteligentes como para evitar los obstáculos a los que nos enfrentamos en el siglo XX. Ya veremos, siempre estamos jugando con fuego. Aquí termina entonces esta entrevista al psicólogo canadiense Jordan Peterson. La realizó Ricardo Duda, fue publicado en la plataforma Letras Libres. La fecha de publicación, 15 de noviembre del año 2018. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz intensificamos los operativos de control a toda hora y reforzamos la presencia policial para mejorar la seguridad en el distrito. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de abril. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 11 de abril, segundo vencimiento 25 de abril. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Llegando al final del programa, por supuesto me quedé sin tiempo, claro, obviamente me quedé sin tiempo. No Así que les voy a estoy hablar nada más solo, un poquito con de Dante la Palma, serie del momento, especialista en hacer programas de radio con de y eso se sin trata dinero. El primer audio que vamos a escuchar ahora mismo. Hola a todos los oyentes y al equipo de No Estoy Solo. Somos la compañía de teatro físico y circo contemporáneo Demasiado Gorda. Mi nombre es Paula Palomo, directora de la compañía, autora e intérprete de Devorando el Vacío, nuestra última obra con la que nos estaremos presentando próximamente. Devorando el Vacío es una obra autobiográfica que interioriza en la relación entre la enfermedad, la locura y el intérprete, que es una mujer oso, y en escena exponemos este vínculo complejo entre las diferentes entidades que conviven y conforman a esta mujer oso. Me acompaña en escena Iván Carmona encarnando a todas estas diferentes entidades, y la obra está cargada de danza, acrobacia, canto, música, nuestras voces, por supuesto, así que es una experiencia que despierta todos los sentidos de los espectadores.
Vamos a estar presentándonos los domingos de abril a las 20 horas y los sábados de mayo 20-30 horas en la Sala La Central en Villa Crespo, y las entradas ya están a la venta en Alternativa Teatral. Le dejo un saludo especial a Dante Palma, muchísimas gracias por el espacio, ojalá puedan estar ahí, los esperamos, saludos. Muy bien, y si hablamos de audios y de gente amiga también, yo quiero que escuchemos juntos, como solemos hacer todos los sábados, aquí desde hace mucho tiempo, y es algo que siempre agradecemos porque son amigos de la casa, a el mensaje que nos quiere dejar aquí el municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Programa Municipal Berazategui Recicla. Casi 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde el 2016. Todos podemos colaborar separando los residuos reciclables en casa o llevándolos al ecopunto más cercano. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Bueno, y en la línea de invitaciones, la última, antes de hablarles y de comentarles un poquito de qué va la serie del momento, entonces quiero que escuchemos el segundo audio que nos han enviado esta semana y que yo, por supuesto, siempre les sugiero que estén atentos y que, por supuesto, vayan a estas invitaciones de gente amiga que hace cosas siempre muy, muy interesantes. Hola Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo, espero que estén todos muy bien. Soy Brenda Angel, dirijo la Sala Aérea Teatro y estoy muy feliz de invitarlos a ver el ciclo de solos de danza llamado Al fin Solos. Es un ciclo muy variado en donde la voz danzante es personal y única. En esta diversidad conviven coreógrafos nobles como ser Guadalupe Cose, Gala Rodríguez, Delfina Campagnoli, con las demás trayectorias como ser Natalia Tense, Ricardo Baigorria, Laura Feijó y yo misma. Todos muy interesantes, para no perdérselos. Hay 4 programas distintos y son 16 solos. Estamos los viernes a las 22 horas y los domingos a las 18 horas de abril en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272 y las entradas por Alternativa Teatral. Bueno, ahora sí, Adolescence o Adolescencia es la serie de la cual todos están hablando. No creo poder aportar nada original al respecto. En algún momento pensé escribir algo, pero me encontré con eso. No sé si tengo algo nuevo para decir. Han visto incluso muchas notas. A ver, está en Netflix. Si no tienen Netflix, bueno, no sé, rebúsquensela. De alguna manera la van a encontrar. La serie a mí me parece que es muy buena. Son 4 capítulos grabados en plano secuencia. Eso sí, esto de que nunca corta. Nunca corta el plano. Y eso le da una atmósfera y una dinámica que es la adecuada para lo que trata el tema. Bueno, para lo que trata la serie, que es el asesinato de una chica, de una piba, en manos de otro pibe de 13 años. Mata a su compañera del colegio en Inglaterra. Y hay una discusión ahí acerca de si se trató de un caso, hubo casos muy parecidos. De hecho, una polémica fue que hubo un caso muy parecido donde el asesino era un chico negro y acá el protagonista es un pibe blanco más inglés. No se consigue. Bueno, pero de eso que yo haya leído, por lo menos no habría pruebas, y de hecho en ningún momento se habla de, bueno, este es el caso de... No, así que en principio es una ficción, más allá de que haya habido casos parecidos, y bueno, y lo que revela la trama entonces es que en realidad, en el fondo, hay una cuestión de cómo determinados grupos, especialmente en varones jóvenes, en redes sociales, avanzan en una línea de lo que se conoce como los incels. La traducción sería algo así como los célibes involuntarios, ¿sí? Gente que no quiere ser célibe, digamos, y que lo termina haciendo, y que son grupos misóginos, que son grupos que acusan a las mujeres eso de no abrirse a tener encuentros sexuales con ellos. Hay toda una terminología ahí muy, muy particular, como idea de que en realidad
el 80% de las mujeres elige al 20% de los varones. Entonces estos grupos son grupos, lo que se suele llamar como grupos de odio, ¿sí? O que generan odio. Entonces odian a las mujeres y también odian a ese grupo de 20% de varones supuestamente favorecidos. Naturalmente entonces es un gran delirio, digamos, ¿no? El mundo no es así, afortunadamente, ¿sí? Pero bueno, circulan, y bueno, hay todo un código a veces vinculado a Matrix, con la píldora roja, píldora azul, esta es la píldora de la verdad es esta, bueno, en fin. Mírenla la serie porque y además, bueno, no hay ningún misterio si se sabe del primer momento qué es lo que pasó, ¿sí? Y hay un capítulo especial, el capítulo 3, donde es solamente la charla de él con la psicóloga del asesino, del pibe asesino con la psicóloga. O sea, unas actuaciones fabulosas, también diría incluso sin golpes bajos, con todo el drama de que eso supone, porque a su vez después está el drama de la familia, pero muy bien, muy bien. Tiene una hermana más grande, al final hay una escena genial donde creo que la madre le pregunta al padre, esta chica la criamos nosotros, y la criamos diferente de este pibe que salió un asesino. Y dice, no, la criamos igual, ¿no? O sea, hay un montón de preguntas que abre para lo que son los padres también. Hay incluso también, si quieren, yo leí ahí algunos comentarios como, bueno, que es una crítica a los padres que no saben qué hace el pibe adolescente o preadolescente que se encierra en la habitación y se queda hasta las 2 de la mañana, a veces formando parte de estos grupos de energúmenos, ¿no? Pero en todo caso, digo, vale la pena, creo que no es culpa de la serie lo que voy a decir ahora. Sí, en todo caso, vi en los análisis que solamente se hace énfasis, digamos, hay una especie de pendiente resbaladiza en esto de estos grupos de misóginos que son supremacistas blancos y que son antifeministas y que son todo lo peor del mundo y que seguramente votan a Trump y que son fascistas y que por más que todo eso incluso pueda ser verdad, digamos, en los análisis que vi, en los comentarios, en los artículos incluso que han aparecido en revistas de distintas partes del mundo, en diarios, etcétera, me pareció que hacía falta un contexto mucho más noble del problema. Es decir, ¿por qué aparecen estas cosas? ¿Sí? Una vez más, no para justificar, sino para comprender, para explicar. No salen de un repollo. Hay un contexto muy particular, ¿no? Donde a partir del cual uno puede entender algunas apariciones que son monstruosas, ¿sí? Pero bueno, me parece que eso sería más valioso. Insisto, acá ya no estoy hablando de la serie, ¿no? Sino de tener miradas más generosas respecto de los contextos, ¿sí? Y para poder justamente acabar con este tipo de cosas y acabar con estas monstruosidades y con estos grupos también, que no son únicos y que tienen también respuestas en otras, incluso desde otros puntos de vista también, a veces que no son de derecha, a veces que son más de izquierda, pero que también son muy agresivos, son muy violentos. En fin, bueno, me pasé, en la radio se van a enojar conmigo, les pido disculpas. Recuerden, nos pueden escribir a las redes de siempre, nos pueden escuchar tanto en el formato podcast, en iVoox, en Spotify, en Radio Cut. Yo los invito a que lo hagan en mi canal personal, en youtube.com/palmadante, ahí para escuchar el programa entero, además que algunos lo están escuchando ahora en vivo también. Los invito a que vayan al canal porque ahí también hay mucha información, otros videos, cosas que no entran, que se suscriban, que es gratuito, que también pueden colaborar si quieren económicamente, pero si no pueden, suscríbanse simplemente, que es gratis, así pueden seguir todo lo que ando haciendo por ahí. Y nada más, tiempo para decirle que Juana Silva estuvo en la operación, que Juanjo Agüero estuvo en la producción y que mi nombre es Dante Palma, que no estoy solo y que los espero aquí el próximo sábado. Tremenda suerte por tenerte